Quiero compartir con ustedes un tema que se titula Pequeños hombres, grandes encuentros. Y quiero empezar leyendo el texto, Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de Zaqueo es la historia que pudiera ser la nuestra, ¿no? Es la historia de un hombre que podríamos decir común y corriente en lo general, ¿cierto? Es un hombre que trabaja, es un hombre que tiene su familia, su hogar. Es un hombre que vive en medio de un pueblo, pero pues en un tiempo especial. Y es un tiempo en el que Jesús está en medio de la sociedad, un tiempo de esa visitación de Dios para su pueblo, para su iglesia. Y en medio de eso encontramos algunas cosas que nos van a servir a nosotros, y creo yo que Dios quiere hablar a nuestro corazón esta mañana. Y quiero que lo primero que pensemos es en lo que todo el mundo ve de Zaqueo. Entonces lo primero que ven de Zaqueo es que es un hombre que bajo de estatura, pequeño. Creo que de alguna u otra manera nosotros a veces nos vemos así, nos vemos pequeños. Nos vemos pequeños no solo frente a Dios, nos vemos pequeños como iglesia, nos vemos pequeños en las actividades, tal vez nos vemos también limitados muchas veces de hacer cosas, de lograr cosas, porque no consideramos tener la capacidad, las fuerzas, la estatura espiritual, el conocimiento, la experiencia para lograr muchas cosas, y creo que de alguna u otra manera nos vemos pequeños. Y a veces creo yo que nos limita más por la gente que está alrededor. Que hay algo interesante que encontramos, y es que por causa de la multitud que rodeaba a Jesús, Zaqueo no podía ver a Jesús. Y creo que a veces a nuestro alrededor, cuando nos sentimos pequeños, nos parece que los demás están viendo algo que nosotros no estamos viendo. Tienen privilegio y nosotros nos sentimos limitados frente a ese privilegio. Ellos están viendo a Jesús, ellos están siguiendo a Jesús, ellos están rodeando a Jesús, pero yo no logro verlo. ¿Y por qué ellos sí y yo no? Por eso hablo de pequeños hombres en grandes encuentros. Zaqueo necesita un encuentro con Jesús, ver algo de Jesús que a él le parece que los demás sí lo están viendo. Quiero que tratemos de identificarnos nosotros y qué áreas nosotros nos sentimos pequeños, cortos, inhabilitados, que nos falta crecer un poco más para poder ver algo más de Dios que no hemos visto. Porque creo que esa limitación como que nos interrumpe también en esa relación con Jesús, en esa visión que tenemos de Jesús. Uno dice, algo me falta, porque ¿por qué no estoy disfrutando de eso que otros están disfrutando? Algo me falta. Ahora, ¿usted qué cree que le falta? Empieza a pensar en qué cree que le falta. Para que Zaqueo pudiera ver a Jesús, lo primero que tenía que pasar era que Jesús pasara por ahí. Ese es un primer punto que creo que necesitamos ver. ¿Qué implicaba que Jesús pasara por Jericó? Hay una historia detrás de esa ciudad Jericó que necesitamos entender. Y es que Jericó en alguna época pasada era una ciudad
amurallada. Era una ciudad con grandes muros, con gruesos muros. Pero Dios, pensando también en un saqueo, pensando en las almas que seguramente se iban a salvar en Jericó, ¿qué pidió a su pueblo? Que derribaran esos muros. En Josué capítulo 6, versículo 26, encontramos algo. Después de que el pueblo de Israel tumbó esos muros de Jericó, obedeciendo a Dios por la fe, ¿cierto? Y Dios hizo ese milagro de derribar esos muros y de conquistar esa ciudad, y luego esa ciudad se volvió una ciudad para el pueblo de Dios. Dijo algo específico, allá en Josué 6:26 dice: en aquel tiempo hizo Josué juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. ¿Por qué Jesús pudo pasar por Jericó? Porque no habían muros. Cuando usted necesita un encuentro con Jesús, lo primero que necesitan es derribarse, ¿qué? Esos muros. Ahora, ¿qué muro encontramos de primeras? El primer muro que el hombre tiene con Dios, el pecado. Ese muro ya fue derribado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que Cristo se hizo pecado y al morir condenó al pecado. El problema del pecado, ese muro que lo separaba a usted de Dios, ya fue derribado. Efesios 2, 13 al 16 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que usted ya no tiene excusa para no estar cerca de Jesús. Usted ya no tiene excusa para ver a Jesús. Tal vez sea pequeño, pero usted tiene la oportunidad de ver a Jesús pasar a su lado. ¿Por qué ahora Dios puede acercarse a usted? Porque Él se encargó de derribar ese muro. ¿Qué otro muro se necesita derribar? Porque bueno, ya este se derribó, entonces ya el problema no es el pecado. Entonces el problema no es que yo soy pecador y entonces por eso no me puedo acercar a Dios. Al contrario, ¿usted ahora qué puede hacer siendo pecador? Acercarme a Dios. Antes, si usted era pecador, no podía acercarse a Dios a no ser de que ofreciera un sacrificio de sangre. Pero hoy, ¿qué tenemos? Por medio de Cristo, entrada para el oportuno socorro, podernos acercar a Dios. El segundo muro que debe derribarse es el muro del ego. ¿A qué me refiero con el muro del ego? Lucas 19, versículo 2, donde estamos, dice: y sucedió que un varón llamado como Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Por qué hablo de derribar el muro del ego? El término saqueo, o el nombre saqueo, tiene un significado y es puro o inocente. Eso significa saqueo. Ahora, si usted va caminando por Jericó y ve a don Zaqueo allá, casi nadie le va a decir que ese señor es un puro e inocente. ¿Por qué? Porque es un publicano y rico y es cobrador de impuestos. Cuando uno, por ejemplo, habla de los políticos, la mayoría dice, porque todos los políticos son ladrones, corruptos. Casi que Zaqueo podría señalarse de la misma manera. ¿Por qué hablo entonces del ego? Porque Zaqueo, a sí mismo, ¿cómo se puede estar considerando? Como alguien puro e inocente. A veces no logramos ver al Señor porque nosotros mismos nos consideramos buenos. Y esa es una de las cosas que más nos estorba acercarnos al Señor. O que Él se acerque a nosotros. Porque Él busca ¿qué? ¿A los sanos? No, Él busca ¿a quiénes? A los pecadores. Y entonces hasta que yo no entienda que soy pecador, ese acercamiento no puede existir. Entonces a veces decimos: ay, pero es que yo no soy tan malo, pero es que mire que yo estoy obedeciendo, mire que yo voy a la iglesia, mire que yo hago, mire que yo hago. Esa actitud levanta un muro de orgullo en nuestra vida que impide que Jesús entre a nuestro territorio, entre a nuestro terreno para ayudarnos. Esa actitud de creernos suficientemente buenos. Todos conocemos la historia de aquel pecador y aquel fariseo que viene a orar, de decir: Señor, gracias, yo no mato, yo no robo, yo no hago, ¿cierto? Pero Jesús dice: y el otro se fue justificado antes que este. ¿Por qué? Porque ese estaba diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Así que usted quiere ver a Jesús, lo primero que necesita es reconocer que puede acercarse a Él aún siendo un pecador.
Pero lo segundo que tiene que hacer es reconocer que es un pecador. Que no hay manera de tener una relación con Cristo y de tener una visión correcta de Cristo hasta que yo no me dé cuenta que soy un pecador. Hay otro muro que debe ser derribado para poder entrar en ese encuentro con Jesús. Y es el muro de la religión. Versículo 3. Dice, procuraba Zaqueo ver quién era Jesús, pero no podía a causa de ¿qué? De la multitud, pues era pequeño de estatura. Muchos de nosotros tratamos de ver al Señor a través de otras personas. Y eso ya es religión. Tratamos de ver al Señor a través de lo que otros dicen, de lo que otros piensan. Aquí está Zaqueo, en medio de la multitud. Y él lo único que puede saber de Jesús es lo que los demás dicen, lo que la gente murmura. No, mire que tiene barba, mire que el pelo es así, mire que camina así, mire que está haciendo, mire que dijo que... Y entonces, a veces nosotros vivimos de una manera religiosa, porque tenemos nuestra mirada puesta en el hombre, en la espalda de otros. Porque a la larga los demás que estaban haciendo con Zaqueo, dándole la espalda e impidiéndole que él viera a Jesús. Y creo que muchos nos conformamos con ir detrás de otros y no con tener una relación personal, con quedarnos con la información que otros nos dan. Entonces Zaqueo pudo haber escuchado, mire que Jesús hace milagros, y él dice, bueno, gracias, ya sé todo lo que necesito y me voy. ¿Qué encuentro hubiera tenido con Jesús? ¿Qué experiencia hubiera tenido con Jesús? Ninguna. ¿Por qué? Porque se queda simplemente con una información que otros le pueden estar dando bien o mal. Cristo quiere que nosotros tengamos una experiencia personal. A mí me preocupa que la gente se acostumbra a ir a la iglesia y cree que ir a la iglesia es tener una relación con Dios. Y eso no es así. Que escuchar las emisoras y a los predicadores es tener una relación con Dios. Que leer libros cristianos y escuchar música evangélica es tener una relación con Dios. Y no tienen una relación donde sea Dios y ellos de manera personal, Cristo y ellos de manera personal. Así que podemos ser hombres pequeños, pero podemos tener una gran experiencia con Dios. Podemos ser hombres pequeños, pero tener un gran encuentro con el Señor. Pero tenemos que derribar esos muros. Primero el del pecado. ¿Ese quién lo derribó? Él mismo se encargó. Él dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados, cargados, y yo los voy a hacer descansar. Bueno, pero ¿qué necesitan? Darse cuenta que están trabajados y cargados. Necesitan hacerlo. Pero también necesitan superar es que a mí me parece, es que a mí me dijeron, es que yo pienso, es que yo escuché que, y dejar de tener una visión incompleta de Cristo, porque ¿qué tenía Zaqueo? Una visión incompleta de Cristo. Él estaba solo oyendo acerca de Cristo, pero él no estaba ni oyendo a Cristo, ni viendo a Cristo. Le hago la pregunta, ¿usted está solo oyendo acerca de Cristo o usted ya aprendió a oír a Cristo? ¿Ya aprendió a ver a Cristo? ¿O solo está oyendo acerca de Cristo lo que otros dicen? Mire qué importante, ¿cierto? Ahora, hay dentro de esta historia un segundo elemento que considero importante con respecto a Zaqueo. Versículo 3 y 4. Procuraba ver quién era Jesús. ¿Qué era lo que hacía? Procuraba ver quién era Jesús. Mire, el conformismo espiritual nos mantiene pequeños. El conformismo espiritual nos mantiene lejos de grandes experiencias con Dios. No podemos conformar. Aquí está Zaqueo procurando. Él dice, no, yo no me quedo con lo que me están diciendo, yo no me quedo con lo que estoy oyendo, yo no me quedo con el culto del domingo y el del martes y el del miércoles. No. Yo no me quedo con la predicación del fulano y del sutano. No. Yo voy a buscar una experiencia propia y personal. Así sea pequeño, así no entienda mucho, así no sepa mucho ni leer siquiera. No importa, pero yo quiero más. Yo quiero más que los murmullos acerca de Jesús. Yo quiero ver a Jesús y experimentar algo directamente con Jesús. ¿Usted lo quiere? Eso es una buena pregunta, porque creo que a veces nos hemos simplemente
conformados. Y entonces como que nos estancamos en el tiempo. Repetimos como loros mojados lo que los demás dicen, pero no tenemos una relación y una experiencia propia con el Señor. Versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos una oportunidad. Zaqueo vio una oportunidad. Ahorita el hermano cantaba, Jesús está pasando por aquí. Oiga, y uno puede o aprovechar esa oportunidad o no aprovecharla. El Señor se está moviendo en un lugar, el Señor se está moviendo en un momento, el Señor nos ha dado su palabra constantemente y está pasando por aquí a través de su palabra y nosotros a veces lo dejamos pasar. A veces dejamos pasar oportunidades de Dios porque no tenemos ese anhelo de conocerlo de manera personal, sino quedarnos con lo que hay. Ya con lo que sé es suficiente, con lo que aprendí es suficiente, con lo que experimenté ya es suficiente. Pero saben que el Señor es insondable, Él tiene mucho que enseñarnos, Él tiene mucho que revelarnos de sí mismo, demasiado, y a veces nos quedamos cortos en eso. Entonces, Zaqueo hace algo, ¿qué? Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. El árbol sicómoro es un árbol que no es muy alto, 10, 12 metros tal vez. Bueno, es una buena altura, pero cubre más o menos de anchura unos 25 metros. Da demasiada sombra. Entonces en Jericó se acostumbraba a sembrar esos árboles a la vera del camino, de tal manera que todo el camino era con sombra. Así que Zaqueo aprovecha y se sube a la sombra del árbol. Yo quiero que usted piense que usted no solo puede subirse a un árbol sicómoro para ver al Señor, porque ese árbol sicómoro para ver al Señor pudiera representar ¿qué? Esa oportunidad, esos momentos en que usted tiene para ver al Señor, su tiempo libre, que en vez de ponerme a ver televisión voy a orar, que si hay un tiempo de oración en la iglesia y yo tengo el tiempo para hacerlo, poder aprovechar esos tiempos, esos momentos para acercarme más al Señor, aprovechar esos momentos. Pero ese sicómoro también representa a esos siervos de Dios que tienen la capacidad de ¿qué? De enseñarnos, de ayudarnos a formar. Así que Dios quiere que nosotros no solo nos subamos a árboles sicómoros, sino que nosotros mismos seamos árboles sicómoros. Que otros puedan ver a Jesús a través de nuestra vida. La Biblia nos dice allá en Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32, que el reino de los cielos es como una semilla que se siembra y luego crece como un árbol y las aves de los cielos hacen nido allí. Allá el Salmo 1 nos dice que ¿qué espera Dios que nosotros seamos? Como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Oiga, árboles grandes, dice que somos plantíos del Señor. Ah, qué bueno. Dios nos mira a nosotros como ¿qué? Como árboles, pero Dios espera que nosotros seamos árboles que ¿qué? Que sirvamos para que otros puedan ver a Jesús a través de nuestra vida. Que podamos sombrear a otros para que puedan ver a Jesús. Ese árbol sicómoro, en comparación con muchos árboles, era pequeño, pero tenía un gran corazón. Nosotros podemos ser pequeños, pero podemos tener un gran corazón. Poder tener la capacidad de cubrir a muchos. Porque a veces queremos ser altos en estatura, pero con poco corazón, con poca capacidad, con poca fuerza para sostener. Y Dios no quiere gente grande, Dios quiere gente fuerte. Ese árbol sicómoro no era grande, era fuerte, era amplio, había ensanchado su corazón, había ensanchado su vida. Creo que usted y yo estamos llamados no a ser el primero en la iglesia, el más grande de la iglesia, no interese, sino que seamos ¿qué? Anchos, dice ensanchados en vuestro corazón, le dice Pablo a la iglesia, ensánchense, no sean estrechos. ¿Por qué? Porque vamos a dar sombra a otros. Dar sombra a otros es ayudar a cuidar a otros. Dar sombra a otros es poder orar por otros y que Dios les bendiga. Dar sombra ya no es que estoy pidiendo, ahora estoy dando. Porque vamos a ser pequeños toda la vida si siempre estamos solo pidiendo. Y no aprendemos a dar, a compartir de lo que Dios nos da. ¿A cuántos le habla usted de Cristo? ¿Por cuántas personas ora usted, aparte de usted y de sus hijos y de sus nietos? Porque a veces
Esas son las oraciones de los cristianos, mis hijitos, mis nieticos, no. ¿Cuándo ora usted por su sociedad, por su país, por otros, por otras iglesias? ¿Cuándo ora usted por su vecino borracho que lo ve ahí en vez de decir, oiga, mire ese borracho? Más bien, Señor, ayúdalo, sálvalo, permíteme compartirle a Cristo, el Evangelio, ¿cierto? Necesitamos dejar de ser egoístas. ¿Sabe que sicomoro significa un árbol de moras? Así que él da fruto. Entonces no solo a la gente le gustaba treparse en esos árboles, sino que ahí también había ¿qué? Alimento. Oiga, ¿es usted alguien que da, que alimenta a otros espiritualmente o solo recibe? Nos vamos a quedar pequeños si no empezamos a dar, si no empezamos a compartir aunque sea un versículo, si no empezamos al menos a decirle a la persona enferma que se está quejando en la tienda, oiga, ¿me permite orar por usted? Cuando empezamos a dar, nos hacemos sicomoros. La gente empieza a ver a Cristo a través de nuestra vida. Por eso hablo de pequeños hombres con grandes experiencias con Dios, con grandes encuentros con Dios. Pero no hay grandes encuentros con Dios si usted no los crea, porque usted puede crear un encuentro con Dios. Usted puede hacer que su familia se encuentre con Dios, que sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo se encuentren con Dios. Si usted se hace un árbol sicómoro, si usted se extiende, si usted deja de pensar solo en usted mismo y empieza a pensar en otros. Eso es lo que Dios quiere. Encontramos en el texto, en versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí cambian los papeles. Aquí ya no es Zaqueo buscando a Jesús. Aquí es Jesús autoinvitándose a la casa de Zaqueo. Qué interesante una autoinvitación. Porque Jesús no se va a conformar con verlo a usted detrás de su pastor. Él quiere ir a su casa. Él no se va a conformar con verlo a usted en esa silla, ahí sentadito en el árbol, ahí, cómodo, comiendo moritas ahí, de las que produce su pastora, ¿cierto? No. ¿Él qué quiere? Su casa. Él quiere ir al lugar de intimidad, al lugar donde usted vive, donde usted convive, donde usted no aparenta sino es. Porque en una iglesia se ve lindo. Zaqueo en ese árbol se ve grande, ¿o no? Cuando usted ve a alguien encima de un árbol, ¿cómo se ve? ¿Se ha visto muchachos con zancos que hacen obras de teatro? ¿Cómo se ven? Grandes, ahí están encima de esos palos y se ven grandes. Y usted a veces se ve grande y se siente grande en la iglesia. Usted a veces se ve grande y se siente grande cuando están los tiempos de oración con la congregación. Pero el Señor quiere ir más allá. ¿A dónde quiere ir? Porque usted puede ser muy buen cristiano acá. Pero si yo voy a su casa, ¿qué piensan de usted? ¿Qué dicen de usted? ¿Qué me diría su esposo, su esposa, sus hijos de usted? ¿Y sabe que el Señor quiere ir es allá? ¿Que el Señor quiere visitar su vida? ¿Que el Señor quiere visitar su casa? ¿Que no es que usted venga acá? Es que Él va a ir allá. Porque mire que Jesús fue el que vino a Jericó. Pero ahora ¿a dónde quiere llegar? ¿A la casa de quién? Dios visita la iglesia. Pero Dios quiere llegar a, diga conmigo, a mi casa. Pero a veces nosotros somos pequeños porque nos quedamos en ese árbol sicomoro. Nos amañamos ahí. Y es tan rico venir a la iglesia. Claro, qué chévere que el Señor allá, mire, mi pastora es la que ora siempre por mí. Ella es la que ora por mi economía y Dios me bendice, por mi salud y Dios me bendice. Pero ¿qué quiere el Señor? Él no quiere que usted se quede ahí observando a Jesús desde el sicomoro. ¿Qué quiere? Desciende, que yo voy a entrar directamente a tu casa. Dios quiere entrar directamente a una relación suya, personal, única. Dios quiere entrar en su lugar de intimidad. Dios quiere cambiar su hogar, Dios quiere cambiar su casa. Pero eso no va a pasar si usted se queda en el árbol. Porque a veces nos quedamos ahí, nos amañamos con esas personas que nos bendicen. Y qué rico venir a la iglesia, qué chévere, pero Dios quiere más. Jesús no vino a Jericó por toda esa multitud. ¿Sabe por qué? Porque toda esa multitud se sienten santos, ¿o no? ¿Qué dijo esa multitud de la invitación de Jesús? Versículo 7.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Oiga, ahí estaba toda multitud. Ellos sí estaban viendo a Jesús, no dejaban que el otro lo viera. Entonces, encima que estorbaban, porque a la larga estaban estorbando, no hacían sino bulto. A la larga tampoco se sentían ni pecadores, ni tenían una verdadera necesidad de Jesús, pero sí estaban impidiendo que que tenía una necesidad de Jesús, se acercara. Y cuando se acerca, lo critican. Pero, ¿qué quería Jesús? Ir a la casa de ese pecador. ¿Sabe que a veces nosotros quisiéramos adelantarnos y barrer y trapear y arreglar todo antes de que Jesús llegue? Pero Jesús quiere ir y ver tu casa como esté. Dios quiere ver tu corazón como está. Dios quiere ver tu vida como está. Transparentes. Zaqueo se bajó a prisa. ¡Wow! ¡Qué palabra! Él no se puso a pensarlo dos veces. Él no dijo, ay Señor, espéreme, mientras le digo a los sirvientes que barran y trapien. No. Dios no. Si el Señor quiere, Señor, te invito, camine a ver a mi casa. ¿Quiere revolcar mi casa? ¿Quiere parar mi casa de cabeza? Hágalo. Nosotros, ¿qué queremos? Poner primero en orden todo y ahí sí invitarlo. Y entonces, cuando nosotros intentamos poner en orden nuestro desorden, ¿sabe qué terminamos haciendo? Embarrándola más, porque no dejamos que Él tome realmente el control de nuestro hogar, de nuestra casa. Pero Zaqueo dijo, pues si el Señor quiere ir, pues así se ha calentado, ¿cierto? Porque no se sabía si habían hecho almuerzo, desayuno, no se sabía, pero igual él dijo, si el Señor quiere entrar, camine a ver. Señor, ¿quieres entrar en mi hogar, en mi casa, Señor? Esté como esté, así yo tenga la peor fama del mundo, Señor, camine a ver. Ni siquiera te invito, porque Jesús se autoinvitó. Acepto tu autoinvitación. Acepto la autoinvitación de Jesús. Oiga, qué tremendo pensar en que el Señor quiere venir a nuestra vida, venir a nuestra casa. ¿Sabe por qué la gente se queda pequeña? Porque solo vive una vida espiritual de iglesia. No vive una vida espiritual de casa, de intimidad, de relación. Viven de lo que reciben en la iglesia, pero no reciben al Señor en su casa. Vienen a visitar al Señor al templo, pero no dejan que el Señor vaya con ellos hasta su casa. Se les queda a Dios en la iglesia. Entonces vienen, reciben, y como el católico, pecan, rezan, empatan, y se van, y se les quedó el Santo Cristo allá crucificado. Y así hay muchos evangélicos, igualiticos. Si usted sigue siendo el mismo, usted no ha crecido, es porque Cristo todavía no ha llegado al lugar más íntimo de su vida. Es porque usted simplemente está mirando a Jesús desde el sicómoro. Y se ve lindo. Y usted lo admira. Y usted dice, qué bueno. Pero ¿sabe qué va a pasar? Cristo va a pasar y usted lo va a ver cada vez más lejos. A no ser de que usted descienda de su comodidad, de que mi pastor es el que ora, de que él es el que ayuna y él es el que predica y el que aprende Biblia es él y me enseña a mí. No. Cuando usted sale de su comodidad y se incomoda, y entonces eso hace que usted en su casa lea su Biblia más que su pastor, ojalá. Que usted ore más que su pastor, ojalá. Y usted aprende a conocer a Cristo de una manera personal. Usted se atreve a que Cristo llegue a ese lugar que todo el mundo critica. ¿Qué cree que pasa si Jesús llega a su casa? ¿Qué va a ver? ¿Será que encuentra todavía la sábila detrás de la puerta? ¿Será que todavía encuentra el padre de la última cena allá detrás del... ¿Va a encontrar a su mujer mal geniada porque usted no responde por las cosas del hogar? ¿Qué va a encontrar? Porque él va a ir a cambiar las cosas. Él no va a llegar a decir, ay, qué bueno que me invitaste a tu casa. No, qué bueno que me invitaste a tu casa, pero ¿qué transformación va a haber en usted? ¿Qué cambio va a haber? Porque acá nos vemos lindos en nuestra casa. ¿Cómo la ve el Señor? Así que Zaqueo desciende y camina a ver, ¿cierto? Y dice, le recibió gozoso. La gente empieza a murmurar. Mire, a veces nos quedamos pequeños porque le prestamos demasiada atención a ¿qué? A lo que los demás piensan, a lo que los demás dicen. Usted se va a volver evangélico, pero si usted mire, y entonces como que nos quedamos ahí. No, Zaqueo decidió no prestarle atención a eso. La atención de Zaqueo, ¿sobre quién estaba? Toda puesta sobre Jesús. Desde el primer momento, él quería escuchar de Jesús.
Él quería ver a Jesús, y cuando pudo ver a Jesús, aprovechó a Jesús. Y después camine a ver con Jesús y todo para casa. Me imagino esa experiencia. Y entonces en el versículo 8 nos dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Con quién fue su trato? Con el Señor. ¿Qué dijo? He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Perdóneme, ¿cuántos milagros le hizo Jesús a Zaqueo para que Zaqueo se arrepintiera? Ninguno. Pero la gente viene a buscar milagros y después sí se arrepiente. Si quiere, o se va. ¿Por qué Zaqueo coge su casa y la revuelca? Porque perdóneme, si usted le devuelve cuadruplicado algo a alguien y la mitad de sus bienes da a los pobres, ¿con cuánto le queda? Tremendo. ¿Sabe qué está haciendo Zaqueo? Se está volviendo pobre. Porque está tomando todo y está diciendo, ¿sabe qué? Si tengo que ser pobre, si por ser rico he sido un pecador y he sido un pequeño en el reino de los cielos, yo voy a ser grande devolviendo todo lo que me robé. Quiero decir, voy a cambiar mi conducta, voy a cambiar mi carácter. Porque es que ser cristiano no es seguir siendo el mismo patán en la casa y bonito en la iglesia, sabiendo todos los versículos de la Biblia. Porque no es suficiente con ver a Jesús, no es suficiente con oír a Jesús. ¿Qué es lo que Cristo realmente quiere? Que mi vida sea absolutamente diferente. No puede ser igual. No puede, porque entonces usted no se ha encontrado con Cristo. Tal vez se subió al sicomoro y desde allá ve a Cristo, pero Cristo no ha entrado en su casa y usted no ha dejado que Cristo cambie todo en su casa. ¿Cuántas predicaciones escuchó Zaqueo para terminar concluyendo lo que concluyó, de entregar todo lo que... ¿Cuántas predicaciones? Ninguna. Oiga, la mujer samaritana, ¿cuántas predicaciones para arrepentirse? ¿Cuántas predicaciones necesita usted para arrepentirse? ¿Cuántos milagros necesita ver usted para creerle a Dios y arrepentirse? Porque a veces pareciera que estamos los predicadores tratando de convencer a la gente que oiga, pero mire, para que, ¿cierto? Para que su vida cambie. Una sola cosa necesita usted: estar seguro que Cristo está ahí. Si usted sabe que Jesús no está en la iglesia, sino que Jesús está ahí, en su casa, y que Jesús no es solo un predicador, porque aquí, ¿qué palabra usa Zaqueo? Señor. No solo Salvador. ¿Sabe que la multitud estaba viendo al Salvador, el que me salva, me sana, me restaura, me ayuda? Zaqueo, ¿qué vio? Al Señor, el que gobierna mi vida. Y si usted viene a gobernar mi vida, entonces yo le digo, aquí está todo lo mío. No le guardo nada de lo mío. Porque si usted es el Señor, usted se encarga de todo. Si usted es el Señor, todo esto le pertenece a usted. Lo que usted quiera hacer con eso, hágale. ¿Sabe por qué seguimos siendo pequeños? Porque todavía estamos viendo a Jesús Salvador y no nos hemos rendido al Jesús Señor. Estamos, dame un milagrito, dame esto, proveme el mercado. Y no, Señor, toma todo mi mercado. Señor, toma todo mi tiempo. Señor, toma todas mis fuerzas. Señor, toma toda mi conducta, mi carácter. Estamos pidiendo. La multitud estaba pidiendo. Pero por andar solo pidiendo estaban impidiendo que otros vieran a Jesús. Mire, no se trata de pedir. El evangelio no se trata de pedir, porque nos han enseñado que el cristianismo es pedir a Dios los milagros. Y entonces nuestras oraciones se centran en pedir. Pregunta, ¿cuándo usted va a empezar a dar? Ahora, ¿a dar qué? Todo. Aquí está diciendo Zaqueo que la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado, cuadruplicado. ¿Cuánto está entregando de su vida a Jesús? Usted no puede entregarle a Jesús pedazos. Porque si usted le entrega a Jesús pedazos, usted va a seguir siendo un enano espiritual. Ahora usted decide si quiere ser un enano espiritual y seguir trepándose a cuanto árbol encuentre. Y entonces
Aquí hay un buen árbol y de pronto usted encuentra un día otro más grande y se va cuando el más grande. Pero usted nunca va a ser grande, ni va a tener una experiencia grande con el verdadero grande, que es Dios. A mí me pasó algo. Yo me voy para Ibagué con mi esposa y me pasaba algo cuando viajaba cada 2, 3 años. Llegaba y me parecía encontrar todo en el mismo lugar. Oiga, qué triste ver a la gente en el mismo lugar. Estancada. No se ven crecer, no se ven avanzar. Pero reciben. Allá están comiendo esas moras de ese árbol, pero no crecen. ¿Cuál es el verdadero crecimiento? Cuando usted ve a Zaqueo grande, cuando se rinde totalmente a Cristo. Usted no va a ser grande mientras usted no se rinda totalmente a Cristo. Va a seguir siendo un enano espiritual y va a estar dependiendo toda la vida de esos árboles sicomoros. Va a estar dependiendo toda la vida de lo que escucha en la iglesia y con eso se queda. Y con lo que los demás dicen y con lo que los demás piensan. Pero no va a entrar a una experiencia transformadora. Yo no quiero multitudes, yo quiero Zaqueos. Yo quiero gente en la iglesia que así sean pequeños, están dispuestos a tener una experiencia grande con el Señor. Que aprendan a tener una experiencia grande. Que no lleguen a pedir mi oración, sino que digan, pastor, mire, esta semana oré por fulano y mire que Dios hizo. ¡Ah! ¡Qué diferencia! Que se les ve crecer, que su familia los ama más, que dicen, mire, pastor, mis hijos quieren conocer del Señor porque han visto mi testimonio, porque me han visto cambiado, porque me han visto cambiada, y entonces su familia empieza a treparse en ellos como árboles sicomoros. ¡Ay, qué delicia! ¿O no? Y entonces uno de pastor se siente orgulloso. Uno dice, oiga, qué rico, la gente, en vez de estar pidiendo, está dando. Mire que trae un invitado, porque es que cuando oré por el Dios lo sanó, y entonces se siente convencido, y entonces, oiga, qué bueno. Oiga, pastor, empecé a dar un discipulado, empecé a enseñar de la Biblia a otros. Eso que usted me está enseñando, lo estoy enseñando allí. Oiga, qué rico. ¿Sabe cómo llamó Jesús a ese momento? Versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Oiga, uno dice, hubo un enfermo sano. Y Jesús nunca dijo en esa casa, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hubo un muerto resucitado en una casa. Y Jesús no dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Aquí hay un hombre arrepentido que está poniendo su casa de cabeza y está diciendo, yo me arrepiento. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿De qué se trata entonces la salvación? ¿De cuánto usted ora, ayuna, viene a la iglesia, diezma, ofrenda, sabe de la Biblia? La multitud creía que sabía algo de Jesús y entonces medio le decían a Zaqueo, no, mire, que es que tal cosa. Y Jesús hizo, y Jesús... No. ¿La salvación trata de qué? Diga conmigo que las cosas no son iguales. Piensen ustedes. Piensa en su casa. ¿Sigue siendo igual? ¿No está pasando nada emocionante? Jesús no está haciendo nada emocionante allí. Si no está pasando, ¿sabe qué? Dígale, Señor, yo quiero tu salvación. Mire que para que la salvación venga, primero Jesús como Señor. Y ese Jesús como Señor declara salvación. No es primero salvación y luego Señor. No funciona. Primero Señor y luego salvación. La salvación es la consecuencia de hacer de Jesús nuestro Señor. No es que hacemos de Jesús nuestro Salvador y después nosotros somos los señores del Salvador, ¿cierto? Vaya, hágame el milagro, ¿cierto? No. Hacemos de Jesús el Señor y eso trae salvación. Léalo, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La multitud miraba a Jesús, pero ellos no se creían perdidos. Se creían santos, buenos, limpios. Aquí había un hombre que lo llamaban inocente, puro, pero él que reconoció que era inocente y puro. No, Señor, todo lo que he defraudado, todo lo que he robado, todo lo que es un ladrón, Señor. Tú sabes que estás entrando a la casa de un ladrón, pero ¿sabe qué? Un ladrón que quiere que tú seas el Señor. Pero no se lo está diciendo.
Lo está demostrando con acciones. Muy lindo que usted le diga a Jesús Señor, pero que le note. No hable de Jesús, demuestre quién es Jesús para usted. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Usted se va a hacer un árbol sicómoro. Y entonces otros van a venir y van a querer ese Cristo que usted tiene. Entonces, podemos ser pequeños, pero pequeños con una gran experiencia, un gran encuentro con el verdadero grande. Quiero leerle algo aquí. ¿Qué es lo que realmente Dios busca? Para responder a esta pregunta es importante contrastar aquello que Dios no busca. ¿Sabe qué no estaba buscando? Jesús no busca multitudes. No es una iglesia llena de gente, es gente llena de Cristo. Que tengan en su casa a Cristo, no aquí. Jesús no busca admiradores, gente que se suba al sicomoro a decir, ay, tan lindo, ¿cierto? Tan bonita su iglesia, tan bonito que cantan, tan bonito que... No, esa gente que solo tan bonito, pero su vida sigue igual. Dios no quiere admiradores. Dios ya tiene en los cielos quien le admire, ¿cierto? Los ángeles y la creación alaba al Señor. Dios no quiere que le echemos flores. Él quiere que lo obedezcamos. Jesús no busca oidores. Gente que diga, es tan bonita la predicación de este domingo, pastor. Sí, oyen, pero ¿y cuánto están aplicando lo que están oyendo? ¿Cierto? Jesús no busca oidores. Jesús no busca simples observadores. Hay gente que solo viene a mirar, a ver si de pronto. No, Jesús no busca ese tipo de gente. Jesús no busca tampoco simples sicomoros, porque había un problema con el sicomoro. ¿Cuál? Que el sicomoro se quedó ahí. ¿Y sabe que a veces nosotros nos quedamos ahí, solo ayudando a que otros conozcan a Cristo, pero nos quedamos estancados también? No. Cristo no quiere que seamos solo sicomoros estancados. No, sí seamos sicomoros, claro. Pero que tienen esas paticas para ir con Cristo, a donde Cristo les diga. No se quedaron estancados solo, ay, mire cuánta gente he traído a la iglesia. Sí, porque qué bueno ganar al mundo entero y mi alma. ¿Cierto? Entonces no solo ser sicomoros. No. Jesús no busca simple activismo. Entonces, Jesús no fue a la casa de Saqueo a comer. Jesús no iba por a ver cuánto pollo iban a repartir. ¿A qué fue? Por Saqueo. Entonces a veces tenemos demasiadas actividades y la gente se acostumbra a la actividad, pero en Cristo comimos rico, cantamos, saltamos, brincamos, pero Cristo, y en la casa de ellos, nada. Entonces yo le digo a la gente, mire, yo prefiero que usted sea bien cristiano allá. Papito, vaya a su casa y así no vengan los domingos aquí a la iglesia. No importa, trabaje en su hogar primero. Trabaje primero en su hogar. Que Cristo sea el Señor de su hogar. Nuestra intención siempre es su casa. Porque si allá no lo admiran a usted como cristiano, usted no es un buen cristiano. Usted es un buen cristiano el día que lo admiren en su casa, por su cristianismo. Y Jesús no busca adeptos religiosos. Él no quiere gente que siga detrás de la espalda de otro. ¿Y qué fue lo que dijo de Jesús que no le escuché? No. Hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios esta mañana. Padre, Señor, tal vez nos vemos pequeños, nos parece que nos falta demasiado, pero solo es una decisión, Señor, y la decisión es de mirarte a ti. La decisión es dejar de simplemente oír a los demás. La decisión es simplemente atrevernos, Señor, a ir más allá de lo que otros nos dicen acerca de Jesús o de lo que oímos. Porque no queremos vivir un cristianismo de iglesia, de capilla, de salón. Señor, queremos vivir un cristianismo verdadero. No queremos vivir un cristianismo de palabras, de hacernos religiosos y criticar a los demás, Señor, porque nos consideramos más santos que los demás. Señor, queremos que tú vengas a nuestra casa y seas el Señor de nuestra vida y seas el Señor de nuestra casa, para que tu salvación, Jesús, se deje ver. Porque creo que nuestra familia está perdida porque nosotros no te hemos hecho el Señor. Porque creo que de alguna manera nuestra sociedad sigue perdida porque nosotros no te hemos hecho el Señor. Porque no ha habido cambios verdaderos en nuestra vida.
Aparte de que nos vean vestir como evangélicos y cargar una Biblia debajo del brazo, Señor, no han visto mayor cambio. Seguimos comportándonos y defraudando a muchos. Pero hoy, Señor, nuestra oración, que nos perdones. Hoy, Jesús, nuestra oración, Señor, queremos que tú vengas a nuestra casa. Queremos, Jesús, que tú seas el Señor en nuestra vida. Y queremos, Dios, poner en acción, Señor, decisiones que tenemos que cambiar en nuestra vida, que tenemos que cambiar en nuestra casa y no lo hemos querido hacer, no lo hemos hecho, porque no queremos perder. Pero Zaqueo, Señor, estuvo dispuesto a perder todo para obtenerte a ti, Jesús. Tu palabra dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda la salvará. Señor, ayúdanos a perder todo si es necesario, Señor, para obtenerte a ti, para obtener tu señorío. Porque contigo, Cristo, lo tenemos todo verdaderamente. Señor, perdónanos, porque a veces, Señor, no nos desprendemos de nuestras riquezas. Tú dices, el que no deja padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, por mí, no puede ser mi discípulo, no puede. Pero a veces nosotros, Señor, seguimos allí, aferrados a nuestra riqueza, Señor. Y entonces queremos que tú seas el Salvador, porque no nos convienes como Señor. Pero hoy, Dios, te pedimos perdón, porque queremos dejar de mirarte tanto como Salvador y empezar a verte como Señor. Queremos que seas el Señor, el que dé las órdenes, el que diga que sí y que no. El que diga quién sí y quién no entra a nuestra casa. El que diga, Señor, que sí y no nos conviene, Señor. Y queremos, Señor, que nuestra decisión por ti, Jesús, sea como la de Zaqueo. Descendió a prisa y le recibió gozoso. Señor, a pesar de que otros critiquen, murmuren, Señor, nosotros queremos, Señor, ser diligentes en hacer lo que tú nos mandas. Ser diligentes en seguir tu voluntad por encima de lo que nosotros pudiéramos o no sentir que perdemos, Dios. Amado Señor, tú le dijiste a Pedro, no hay nadie que haya dejado casa, madre, padre, hermanos, por mí, que no reciba 100 veces más. Tú pudiste decir de Zaqueo, la salvación ha llegado a esta casa. Perdónanos, Jesús, porque si la salvación no ha llegado a nuestra casa, es porque tú todavía no has venido a ser Señor en nuestra casa. Pero hoy te pedimos perdón y te invitamos, Jesús, a que vengas a nuestra casa, a que seas Señor sobre todo lo que tenemos, lo que queremos, lo que soñamos, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que hablamos. Sé Señor sobre todo. Te lo pedimos hoy, Dios, en el nombre de Cristo Jesús.